RTP. Vamos con nuestra siguiente entrevista, Mafer. Tenemos ya en la línea justamente a seguir analizando el tema político, el tema electoral, a la abogada Andrea Yepes. Ella es estratega política y también presidenta de la Fundación Alfa Z. Las redes la pueden seguir como @Andrea_Yepes. ¿Cómo está, Andrea? Buenos días. Nos sube el volumen. Ahí estamos. Sí, ahora estamos. Buenos días, qué gusto poder acompañarles esta mañana de, chuchaqui electoral, creo, de alguna manera, para todos los que estuvimos hasta muy tarde ayer tratando de analizar y entender un poco qué fue lo que pasó. Cuéntenos de su chuchaqui electoral, ¿cómo lo lee? Bueno, yo estoy un poco como tratando de entender qué fue lo que pasó de lado y lado, ¿no? Creo que es un triunfo y una derrota para ambas caras de la moneda. A este punto, viendo cómo están los resultados, me parecería entender que cuando cada candidatura decía que tenía la oportunidad de ganar en primera vuelta, no mentían. Sus números, y obviamente porque las encuestas tienen un sesgo probablemente, tratando de tomar la muestra en lugares que les son más afines, les daban los números como para probablemente ganar en primera vuelta. Es decir, y lo que pasó fue que ninguna de las dos opciones políticas logra este objetivo y responden ante las circunstancias de formas diversas. Es decir, el correísmo sale, pese a haber quedado en segundo lugar y pese a haber perdido la hegemonía en el legislativo, sale a decir que este es un triunfo por haber logrado esto en cancha inclinada, mientras que ADN y el presidente guardan un poco de reserva hasta pensar su respuesta y responden el día de hoy con un poco más de cautela, pese a haberse consolidado como una nueva fuerza política que le compite a una fuerza política consolidada de las últimas décadas, que no es cosa menor. Okay. Esto amerita varias lecturas, porque también deberíamos estar conectados con el votante, porque votó, porque ya quería acabar con todo, porque no quería segunda vuelta, porque realmente está identificado, porque rompen el techo de los del correísmo y un sinfín de problemas, de preguntas que tenemos. Pero al final, hoy, ¿qué deberían sacar a limpio las organizaciones políticas para replantearse esta segunda vuelta? ¿Hay que mantener la estrategia o cómo? ¿Cómo deberían vivir desde el 24 de marzo? Para mí la estrategia actual, la estrategia de primera vuelta está completamente agotada. Ha logrado lo máximo que se podría rentabilizar. Luisa González rompe un techo histórico del correísmo, al mismo tiempo sin ser el poder constituido, sin tener control sobre ninguna institución pública prácticamente, logra moverse sortear toda una campaña y al mismo tiempo se arriesga todo este movimiento político a posicionar una figura autónoma de Luisa González sin tener el paraguas clásico de la imagen de Rafael Correa, y no solamente que le va bien, sino que logra superar su techo histórico. Ese es su máximo rédito, su máxima ganancia, pero al mismo tiempo pierde hegemonía en la Asamblea. Por otro lado, el candidato presidente Daniel Noboa, con su estrategia, que es excelente en lo digital, logra en muy poco tiempo, desde que fue electo presidente, consolidarse como una fuerza política en el Ecuador que le compite a la mayor fuerza política que el Ecuador tenía antes de su aparecimiento. Esto es muy importante. Al mismo tiempo también el hecho de tener muy pocos años haciendo política hace que sea una hoja casi en blanco, lo que podría hacer que tenga más posibilidades de juntarse con organizaciones sociales que ya han tenido roces previos con el correísmo, con miras a capitalizar un poco Andrea, segmentos en la segunda vuelta. La detengo solo para algo, sí, porque si bien es cierto, no han tenido roces con otras organizaciones políticas, y a la Revolución ayer ya le coqueteaba a Isa diciéndole: chévere, te felicito por tu triunfo, pero también lo que marcó esta campaña fue hablar de un nuevo Ecuador y de un viejo Ecuador, y además el mensaje que da hoy el gobierno, es decir, le ganamos a todos los que representaban el viejo Ecuador, y yo no sé cómo ese calificativo le va a decir: oiga, viejo Ecuador, pero tú no, solo esta parte del viejo Ecuador, vente a sentar conmigo y hagamos un nuevo Ecuador. ¿Cómo hará? Totalmente. ¿Y qué es lo que sucede? Que justo para poder ganar en esta segunda vuelta habrá que sentarse con el viejo Ecuador, al menos de entender
qué es lo que ese viejo Ecuador esperaba, en la mejor parte del viejo Ecuador, para poder integrarlo al proyecto del Nuevo Ecuador, porque si no, el proyecto del Nuevo Ecuador tiene una desventaja competitiva terrible si pretende ir solo a la segunda vuelta. Yo creo que, a ver, el análisis de hoy es un análisis complejo, porque hay que quitarse la venda de los ojos. Sería muy lindo decir, wow, tuvimos cancha inclinada y lo logramos, somos los mejores. No es cierto. El correísmo tiene un gran triunfo a cuestas después de esta primera vuelta por haber logrado lo que ha logrado, pero también pierde la asamblea, pero también se enfrenta a una nueva fuerza política que es emergente. Y por supuesto, una fuerza política que ha logrado ese crecimiento gracias a que es largamente superior en el manejo de los asuntos digitales. Al mismo tiempo, el presidente tiene que entender también que si su proyecto político ha logrado consolidarse como se ha logrado consolidar, eso está muy bien, pero eso no le hace perfecto o infalible. Y los resultados del día de ayer lo demuestran. Yo creo entender por las reacciones del movimiento y de los liderazgos de allá adentro que se esperaban un resultado muy distinto, que no llegó y no supieron manejarlo. Es normal, al tener solamente un año de vida política, que no se sepa cómo reaccionar ante uno u otro escenario. No le sucede al correísmo porque llevan 2 décadas enfrentándose a todo y todos y lógicamente han experimentado todos los escenarios, saben cómo reaccionar. Ese no es el caso del presidente. Y si no se quitan la venda de los ojos, entendiendo que el correísmo necesita cuadros y necesita pensamiento estratégico que le refresque, que le adapte a la modernidad, y que ADN necesita pensamiento político y trabajo territorial serio, es decir, clásico, tradicional, el clásico del viejo Ecuador. Si no entienden que estos son los requerimientos que tienen de lado y lado, va a ser muy difícil que triunfen en la segunda vuelta. Andrea, y aquí viene la cosa irónica. Sí. Eso es lo que necesitan. Pero casualmente ambas organizaciones políticas se caracterizan por ser sumamente herméticas y es muy difícil que incluyan pensamientos fuera de su burbuja a sus círculos de confianza en lo estratégico. Así que, Andrea, es un desafío. Ayer me llamó la atención dentro del discurso de la señora González que no habló de un triunfo para ellos, sino de un agradecimiento a los ecuatorianos, que no utilizó la palabra militancia. No usó la que siempre ellos refieren, y la otra que nunca habló de Correa, por lo menos hasta donde yo escuché, porque terminaron. ¿Significa algo? ¿Nos están dejando ver hacia dónde cómo se va a enmarcar esta segunda vuelta? Dentro del discurso, obviamente. Muestra también la experiencia que tiene esa organización política generando framing en situaciones de adversidad, que es un talento excepcional. No hablan de triunfo porque a este momento no se podría hablar de triunfo. De hecho, actualmente hablamos de un empate técnico, pero sigue estando Daniel Noboa por sobre Luisa González con décimas, pero sigue estando al frente. También pierden la hegemonía de la Asamblea Nacional. Entonces, esto no es en sí un triunfo, pero sí es un gran logro el haber pasado a la segunda vuelta en un contexto donde no son gobierno, donde no son Estado, el haberse mantenido sólidos y haber superado su techo. Sí. Y claro, saben que ese techo se superó gracias a la adhesión de votantes que no son militancia, pero que probablemente comulgaron con esta versión un poco más ligera de la propuesta política. Menos pesada. Que ha sido embanderada por Luisa González. Menos pesada, porque justamente la recién una comunicación pesada. Con eso concluyo nada más aquí acá en cabina. Quedamos en que algo más de 7 entre nulos y blancos. ¿Puede ser? ¿Cierto? Y algo como 8 o 9 entre los candidatos. ¿A quién le tocó la puerta? ¿Al nulo blanco o a los otros candidatos? Inicialmente supondría yo que las cuartos de estrategia van a intentar capitalizar el nulo o el blanco, donde hay un indeciso, donde hay un ausente, donde hay una persona que no se convenció por la propuesta en esta primera vuelta y a quien habrá que darle algo más, probablemente de profundidad, para que se convenza en segunda vuelta. Otro gran mito es pensar que si replican el doble de lo que dieron en la primera vuelta van a capitalizar a este votante ausente o indeciso o que simplemente no quiere estar en las antípodas. Para mí, la lectura de ese voto sería ideal poder revisarlo en un cualitativo, claro. Pero es un voto que no quiere estar ni con el un lado ni con el otro. Es un voto que quiere estar en otro lugar. Entonces, mal harían las campañas de repetir la estrategia de la primera vuelta para tratar de capitalizar ese voto. Ahora, a veces es un poco complejo sentarse con estos líderes de que tienen el 1% y, como dice un buen amigo, también el 0.5%, porque no son conscientes de su realidad. Muchos de ellos hasta 2 días antes del silencio electoral decían que están listos para pasar a la segunda vuelta. ¿Segunda vuelta de quién?
de los del medio por ciento. Entonces, como no son conscientes de esta realidad, viven en este mundo de fantasía donde todavía son una opción política, quizá lo que ellos aspiren recibir a cambio de ese apoyo no sea algo conveniente para las estructuras que realmente sí tienen fuerza. Entonces, no sé si es que conversar con ellos sea una opción. Veo más bien factible que los procesos de adhesión que se vayan realizando sean orgánicos por un lado y por otro lado con líderes que no necesariamente hayan estado antes en los frentes o representando a las organizaciones sociales. Es decir, nos quedamos sí, nos quedamos hasta ahí, Andrea, porque está de larga y vamos a seguir platicando, pero ya nos tenemos que ir a la pausa. Seguiremos con el análisis y, por supuesto, invitándola para que nos comparta sus ideas, los conceptos, y estamos claros, ¿no? Tienen que rehacerse un poco estas dos personalidades políticas en esta nueva contienda, Mafe. RTP